Bienvenidos. Siguiendo con nuestro curso de problemitas de cálculo integral, vamos a abordar nuevamente el asunto de los volúmenes, pero en particular vamos a abordarlo desde la identificación de integrales que representen el volumen de un sólido de revolución. Entonces, los problemas planteados son los siguientes. El primero es determinar el sólido y el volumen dado por la integral pi por la integral entre 0 y h de Rx sobre h elevado al cuadrado con respecto a x. Bien, entonces noten que si esto representa un volumen, entonces podríamos tener que el volumen es dicha integral, ¿cierto? Es pi por la integral entre 0 y h de Rx sobre h al cuadrado de x. Entonces aquí hay que identificar que esto tiene que ver con, es análogo a la fórmula de discos. Y en la fórmula de discos, de la forma genérica, recuerden la fórmula concepto que hemos ido abordando en los videos anteriores, es que es pi por la integral entre a y b de un r de x elevado al cuadrado de x. Entonces noten que claro, lo que vamos a hacer es una analogía entre esta forma de integral y la que nos es dada. Está el pi, miren que el intervalo entre a y b, pues a sería 0, el b sería h, nuestro r de x sería r por x sobre h, y estamos integrando con respecto a x, o sea que estamos tomando un elemento paralelo al eje y, es decir, un elemento perpendicular al eje x y que está pegado. Este es nuestro de x y está pegado girando aquí en torno al eje x. Bien, entonces eso es lo que vamos a sintetizar acá. Tenemos nuestra integral, tenemos la forma de discos. La forma de discos, la teoría general, pues sería la integral entre 0 y h en este caso. El intervalo va entre 0 y h. La función es Rx sobre h, lo que hemos dicho, ¿cierto? Y entonces noten que si es Rx sobre h es una recta que tiene pendiente R sobre h. Antes digo, mire, esto me representa una recta que pasa por el origen, no tiene, ¿cierto? Estoy comparándolo con y igual a mx más b. Es una recta que pasa por el origen, tiene el corte en 0. Y la pendiente, noten que la pendiente es R sobre h. O sea que esta pendiente, esta recta, esto sería R y este pedazo sería h. Entonces miren que si lo pongo a girar en torno a este eje, tendríamos aquí un cono generado acá. O sea que sabemos que lo que vamos a generar es un cono. Gira en torno al eje X. Y es la representación que tenemos hecha aquí, ¿cierto? Este es nuestro R, este sería nuestro H, y nos va a generar entonces un cono con la representación que acabamos de hacer. Genera un cono de radio R y altura H. Entonces ya sabemos que el volumen de un cono de radio R y altura H va a ser pi por r cuadrado por h sobre 3. A eso deberíamos de llegar al hacer la integral porque sabemos de las fórmulas básicas de cálculo de volúmenes que esto es lo que es a lo que debemos llegar. Pues bien, entonces procedemos. Decimos, volumen va a ser igual a integral entre 0h de rx sobre h al cuadrado de x, lo que dice nuestra fórmula concepto. Entonces hacemos aquí el desarrollo del cuadrado, esto es r cuadrado, x cuadrado sobre h cuadrado. Noten que estamos integrando con respecto a x, o sea que toda esta expresión es constante, o sea que sale la integral, ¿cierto? Saldría la integral y nos quedaría que el volumen es igual a pi por r cuadrado sobre h cuadrado por la integral de x al cuadrado de x evaluado en el intervalo entre 0 y h. Y hacemos esa integral. Noten que la integral de x cuadrado pues es de x al cubo sobre 3. X al cubo sobre 3 y lo evaluamos entre 0 y h. Cuando evaluamos entre 0 y h en el límite inferior va a dar 0. Y el límite superior va a ser h cubo sobre 3. Este término se anula, es 0. Y aquí simplificamos y evidentemente llegamos a la expresión que tenemos aquí. Simplificando la operación, pues es pi por r por h cuadrado sobre 3, que es exactamente análoga con la que tenemos escrita allá. Bien, ya tenemos verificado que es un cono. Entonces vamos ahora a visualizar el asunto aquí con GeoGebra. Permítame entonces, vamos aquí al GeoGebra. Y la situación que tenemos es esta, miren. Aquí hemos construido nuestro elemento de área. Lo vamos a poner a girar en torno al eje X, ¿cierto? Y podemos aquí modificar tanto la altura, mira ya cómo se va modificando la parte de la vista tridimensional, como el radio. Aquí la representación que tenemos hecha en el 3 dimensiones, miren que es la superficie de un cono, pero realmente es un cono sólido. O sea, imagínense este cono lleno, completamente lleno, porque a medida que yo llene este rectángulo aquí, pues se va a formar allá el rectángulo de la misma manera. Entonces tenemos aquí el cono generado.
Este problema lo hemos abordado en un problema previo de nuestra lista de reproducción, donde demostramos precisamente la fórmula del volumen de un cono, del volumen de un cono de radio R y altura H. Bien, entonces vamos a cerrar este de acá y vamos a volver a nuestra presentación. Y volvemos aquí a nuestra presentación para ver la segunda parte de este ejemplo. Y determinar el sólido y el volumen dado por la integral pi integral entre 0 y h de, perdón, ese es el A, ya lo hemos hecho. La parte B es esta, es determinar el volumen del sólido dado por la integral pi entre 0 y h de r cuadrado con respecto a x. Bien, que nuevamente es un método de discos. La integral entre A y B de pi, nuestro y sería r. Y sería r, nuestra función es r. Y sería igual a r. Pero es que r es una constante. Y como es una constante, entonces vamos a tener una recta completamente horizontal. Vamos a la forma de discos. Nuevamente, la forma, el intervalo nuevamente entre 0 y h. Luego entonces tenemos que la función es y igual a r, lo que hemos dicho aquí, con r igual a una constante positiva, porque es un radio. Y va a girar en torno al eje X. Y entonces la representación que tendríamos básicamente es esta. Vamos a tener eje Y, eje X y una recta en Y igual a R. Claro, únicamente pensada en términos del intervalo que va a ir comprendido entre 0 y algún H. Y entonces tendremos esta región encerrada acá, girando en torno a este eje. Miren que claramente cuando giremos un elemento de área, se nos va a determinar aquí, evidentemente, una figura que ya conocemos. Espero que tengan anticipación para saber cuál es, ¿cierto? Entonces recuerden que pintamos el simétrico de la región, el simétrico del elemento, y miramos lo que se forma. Y miren que pues evidentemente es un cilindro circular recto acostadito. Bien, aquí está nuestra representación, y se va a formar un cilindro circular recto, de radio R y altura H. Aquí lo tenemos. Bien, entonces vamos a calcular el volumen, ¿cierto? Entonces hacemos la integral, decimos el volumen va a ser igual a pi por la integral entre 0 y h de r cuadrado de x. Esto es constante, entonces sale el pi r cuadrado integral entre 0 y h de dx. Pero la integral de dx es x, o sea que tendríamos aquí x evaluado entre 0 y h. Por el teorema fundamental del cálculo sería pi r cuadrado por h menos 0, pero h menos 0 es h, y entonces nos queda pi por r cuadrado por h, que es la fórmula usual que conocemos del volumen de un cilindro circular recto, pi r cuadrado h. Y hemos concluido, ya tenemos calculado el volumen, tenemos identificada la región y el sólido generado. Allí está la integral, ¿cierto? Sacamos ahí la evaluación, como hicimos previamente allí escrito. Bien, entonces vamos a escapar acá un momentico, vamos a ir a ver el asunto nuevamente en GeoGebra. Vamos a mirar aquí en GeoGebra lo que ocurre. Entonces nuevamente, miren, aquí podemos modificar el radio, podemos modificar la altura, y aquí se nos va generando el cilindro de radio R y altura H. Miren que ahí estamos modificando la altura del cilindro, y aquí vamos a modificar el radio del cilindro. Nuevamente noten que, insisto, la idea es que esto es un sólido, ¿sí? Esto es sólido. Aquí la representación que hace, se logra establecer con GeoGebra de manera básica. Hay formas de hacer una pequeña trampa para que quede sólido. Miren que aquí está realmente hueco, ¿no? Pero hay formas de hacer que esto sea un sólido. Entonces uno puede aquí con la representación de cono, ¿cierto? De cilindro, hacer la representación del cilindro. Entonces ahí hace una representación del cilindro y ya lo puede visualizar como un sólido. Bien, entonces para culminar este video vamos a dejar como siempre nuestra actividad para el visitante. Entonces, volvemos aquí a nuestra presentación y vamos a dejar la actividad para el visitante. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad para el visitante? Es interesante en esta medida, bien, es hacer lo siguiente. Vamos a escribir integrales, o no evaluarlas, pero escribir integrales que representen conos y cilindros circulares rectos de volúmenes 100 pi y 14 tercios pi unidades cúbicas. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, pensemos en dónde tendremos que definir el intervalo entre 0 y cuál sea nuestro h, para que eventualmente, claramente, el volumen nos dé de 100 pi unidades cúbicas. Y de dónde tendremos que plantear, por ejemplo, nuestro cilindro entre 0 y h, y cuál debería ser nuestra constante r, para que, ¿cierto? Miren que por eso escriba integrales. La integral no necesariamente va a ser única. Van a ver ustedes que hay
muchas posibilidades de escribir esa integral. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su visita. No olviden dejar sus comentarios y si bien lo tienen, suscribirse al canal. Muchas gracias.